Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en la comodidad de sus casitas. Aquí estamos en una nueva clase dirigida para ustedes, los adultos mayores de nuestra comuna acá de Quillón, y para todos los que se quieran sumar también. Solamente tienen que entrar, ustedes ya lo saben, al canal de YouTube de Deportes Quillón y buscar ahí las clases a adulto mayor, porque hay muchas clases, no solamente dedicadas al adulto mayor, sino que también a adultos jóvenes. Y para todos los que quieran, ahí están las clases para los que las quieran disfrutar cuando ustedes quieran. La idea, sí, acuérdense, es que siempre sean responsables con los horarios en los que nos conectamos online y que traten en lo posible de realizar más de las 2 clases a la semana. Repetir antiguas, porque también están guardadas las clases antiguas, así que también échenle un ojito y ahí ustedes ya saben más o menos cómo ir distribuyendo los ejercicios. Si un día trabajaron a lo mejor tren inferior, trabajamos pierna, el otro día busquen una clase en la que trabajamos brazos, en la que hacemos equilibrio, en la que trabajamos una infinidad de cosas para que ustedes, los adultos mayores de la comuna, se encuentren de la mejor forma posible y autovalentes por mucho tiempo más. Para la clase del día de hoy solamente vamos a necesitar la silla y una pelotita, que es esta. Usted a lo mejor dice en la casa, yo no tengo pelotita, pero no importa si no tiene un balón así como este. Puede ser un globo, puede ser un peluche, puede ser una almohada pequeñita que usted tenga, cualquier cosa que sea livianita y que usted la pueda tomar con facilidad con una mano. No les aconsejo que sea 1 kilo de arroz, como lo hacemos otras veces, que yo les digo, ocupen 1 kilo de arroz, ocupen 1 kilo de azúcar. Esta vez no, la idea es que sea livianito, que no ejerza ningún peso, porque nos vamos a enfocar hoy día a estimular el rango articular, ¿ya? Entonces no le vamos a poner peso cuando trabajamos músculo, y ahí sí le ponemos un poquito más de peso, ¿ya? Pero hoy día queremos ampliar un poquito el rango articular con la ayuda de algún implemento, y va a ser la pelotita. Como ya saben, ya les dije, un globo, un peluche, cualquier cosita que ustedes vean ahí que les pueda, a lo mejor si tienen algodón sintético en la casa, una bolsita con algodón sintético bien apretada también sirve. Por mientras la vamos a dejar ahí a un costado, porque primero vamos a preparar nuestro cuerpo para primero vamos a hacer la movilidad articular, la activación, y después ya nos sentamos para poder realizar la clase del día de hoy. Cosa importante, todas las clases que hacemos nosotros se pueden hacer sentados. El calentamiento también se puede hacer la movilidad articular sentaditos. Ya no es necesario, porque el otro día me hablaba un usuario de qué ejercicio le recomendaba hacer para activar las piernas. Le está costando un poquito ponerse de pie. Entonces, yo siempre les repito, estas clases van destinadas a ustedes para que mantengan su autovalencia, ¿ya? Para evitar tener que depender de otra persona para realizar nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades del día a día. Entonces, no hay ningún problema en realizar los movimientos sentados, aunque yo esté de pie. Y por ese motivo también trato de hacer los ejercicios de la segunda parte sentada. Porque yo sé que si yo estoy sentado, ustedes van a estar sentados, aunque también los pueden hacer de pie. El calentamiento yo trato de hacerlo más de pie para que sea un poquito más dinámico y nos activemos y estimulemos también nuestro sistema cardiopulmonar. Pero la idea es que si no pueden hacerlo de pie, lo hagan sentado. Que no sea un impedimento realizar la clase, ya que no sea un impedimento ese, el no poder estar de pie. Así que ojo con eso. Ya, vamos a comenzar. Movilidad articular, cuellito primero. Vamos a mover nuestro cuellito en péndulo. Así que esta clase también la vamos a enfocar en recalcar harto cómo podemos ir modificando los movimientos de pie y llevarlos a la silla. Vamos a mover nuestra cabecita como si fuera un péndulo de un lado al otro, lo más largo el movimiento posible. Alargue. Evite de que sea cortito ahí en el centro del movimiento, sino que alargue hacia un lado, hacia el otro. También es bueno que ustedes en sus casitas un día pongan alguna música que les guste y empiecen a moverse, empiecen a realizar nuestros ejercicios que hacemos durante las clases, la movilidad articular, la activación, y de a poquito se vayan acordando de más ejercicios y los vayan incorporando a su rutina diaria. Porque así no solamente se quedan al frente del televisor o del teléfono realizando los movimientos que yo les doy,
sino que su cabecita también ahí trabaja, piensa y recuerda los ejercicios que hacemos durante todo el año. Vamos, la pedita la llevamos hacia un lado y hacia el otro, lento y largo el movimiento, alárguelo. Hasta ahora no hay ningún problema en realizar este tipo de movimientos sentado. Así que si no se puede poner de pie, hágalo sentadito nomás, no hay problema. Los únicos movimientos que ustedes no pueden realizar sentados son los que a lo mejor tienen un poco más movilidad de cadera, pero aún así son muy poquitos. Pero hoy día vamos a dar todas esas variaciones para que realicen todos los ejercicios sentados. Vamos, vista al frente, llevo la vista al piso y al techo. Perita la pego al pecho y cabeza atrás. Si a lo mejor también me mareo, también puedo hacerlo sentadito. Bien largo el movimiento. Quedo con la vista al frente y ahora llevo la orejita al hombro. Acuérdense, la oreja va al hombro, no el hombro a la oreja. Importante eso. Si quieren incluso pueden poner las manitos en la cintura y así a lo mejor trabamos un poquito más la articulación y no se levanta el hombro, sino que se mantiene ahí abajo. Vamos, seguimos bajando a los hombros. Vamos a llevar los hombros arriba, los hombros abajo. Arriba y abajo. Si le gusta la canción también lo canta en su casa nomás. Yo no canto, que canto muy mal, pero si no también me la cantaría aquí. Vamos, arriba y atrás ahora. Concéntrense en ustedes y en su cuerpo. Ya en la parte del cuerpo que estamos trabajando. Si estamos con los hombros, por favor eviten estar ahí con el hombro suavecito, realizando el movimiento. No. Estimule su articulación grande arriba. Y también tengan presente que trabajábamos bajo la regla del no dolor. Si me duele, algo puede haber. Ahí hay que ser precavidos. Y hasta ahora, todos los movimientos que hemos realizado los pueden realizar sentados. ¿Ya? Así que estamos muy bien. Ahora sí, adelante. Adelante cuesta un poquito más. Pero con concentración se puede, vamos. Quedamos ahí, ahora uno y uno arriba. Vamos, lleve ese hombrito arriba. Movilice por separado el hombro derecho y el izquierdo. Vamos, seguimos bajando. Bracitos estirados, no acá, estirados. Estiro y vuelvo al hombro. Tocamos el hombro. Y así de paso movilizamos también la articulación de la muñeca. Trate de mantener su codo arriba, brazos estirados. No abajo. Bueno, si le cuesta mucho, si le duele, claro, lo puede hacer así. Pero si no, mantenga los bracitos estirados. Cambiamos de movimiento. Muñecas. Aquí sí tenemos una hora de clase, así que vamos a hacer una articular un poquito más completa de lo que la hacemos en las clases presenciales, ya que ahí tenemos solamente 45 minutos
porque tenemos que dividir el tiempo en 2 grupos, ya que el aforo aún no nos permite juntarnos todos. Al otro lado hay que cuidarse harto para que bajen los contagios y podamos pasar de fase y ya juntarnos todos en una sola clase. Vamos, deditos. Ahora ningún problema en realizar los ejercicios de pie, o sea, sentados, perdón. Así que todos los que estén sentaditos, que les cueste ponerse de pie, hay un dedito por un dedito, no hay excusa para no moverse, para no preocuparnos de nuestro cuerpo. Vamos, manito en la cintura, giro grande. Aquí el que esté sentado puede girar el tronco, círculo de la parte superior. Ya no se moviliza tanto la inserción del fémur con la cadera, pero igual. Después vamos a hacer otro movimiento en el cual ahí sí ya vamos a meternos un poquito más en la movilidad de la articulación para que ninguno quede sin movilizar ninguna parte del cuerpo. Bien grande, lento como siempre, grande el movimiento, exagerado. Salgan un poquito de su zona de confort. Si aquí yo me siento bien realizando la movilidad articular, trato de ponerle un poquito más de esfuerzo. Al otro lado. Mantenemos la separación de las piernas al ancho de nuestras caderas. Inclinamos el tronco hacia adelante. Aquí que es lo importante, que cuando bajo no baje todo con la espalda ahí doblada, sino que espalda derechita, vista al frente si es necesario para mantener la espalda bien derechita. Si no, la vista acompaña el movimiento. Si usted no puede estar de pie, lo mismo, pero bajo el tronco y subo. Inclino hacia adelante lo más que pueda y subo. ¿Ya? Vamos. Quedo arriba. Separo. Llevo arriba la rodilla y separo. Y lo mismo, si usted está sentado, separe y vuelva. No se apure, realice los movimientos con tiempo, con calma y trate de ampliar lo más que se pueda el rango de movimiento. Si lo hago rápido, porque pierdo el equilibrio fácilmente, nos sujetamos de algo. Y ahí sí me dedico a trabajar de buena forma la articulación de la cadera. ¿Ya? Seguimos ahora con la rodilla. Flexión y extensión. Si estoy sentado, flexión y extensión de rodilla. Hago un poquito con unas 4 con la otra y ahí voy cambiando. Mientras tanto el resto sigue de pie realizando su flexión y extensión de rodilla. Y yo sé que ustedes son muy activos, al menos las personas que asisten al grupo, entonces ya así realizar la movilidad articular o realizar los ejercicios muy sentaditos, no vaya, que ustedes son muy activos. Vamos. Tobillito. Dibujo un círculo con la punta del pie. Aquí también no hay problema en que usted esté sentado y realiza la movilidad articular del tobillo. Hacia un lado, vamos hacia el otro. Cambiamos.
ponemos de pie. Y ya la música nos está diciendo que nos vamos a poner de pie para comenzar ya con la activación. Al otro lado. Vamos, ahora sí nos movemos un poco. El que está sentado, marchamos en el puesto, y el que está sentado realiza la marcha sentadito. ¿Ya? Realice los mismos movimientos, pero sentado. Se paró, vuelvo. Paro, vuelvo. El que está sentado se para, vuelve. Se para, vuelve. Ya. Ahí ponemos brazo. El que está sentado también pone brazo. Y pierna. Vamos. Estire bien ese brazo. Marcha. Brazo bien grande. Suba, suba, suba. Levantando esos brazos. Atrás. Vamos, vamos, vamos. Bien arriba, así tal cual como dice la canción. Quedo. Movilizo la cadera de un lado al otro. La persona que está sentada mueva los brazos. Tiramos los brazos un poquito más arriba. Vamos, vamos activando ese cuerpo. Porque ya la segunda parte de la clase la vamos a hacer más sentadito. Cortito. Siga movilizando la cadera. Total, está en su casita y nadie la está mirando, así que mueva con confianza. Arriba. Vaya soltando. Excelente. Seguimos ahí. Y esta canción se la saben todos. El que está sentado se mueve. Si quiere, mueve los brazos, mueve las piernas al ritmo de la música o marcha. ¿Ya? Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. ¿Cómo estamos? Contentos, ¿cierto? Miro las flores, los pájaros que vuelan y el cielo azulito. ¿Qué es una estrella? Qué rico me siento. Contento. Más El rápido. camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo. No hay tiempo, ¿cierto? Cambio. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que Nos ponemos bonitos, aunque sea de pijama, porque ya no se puede salir, ¿cierto? Y brazo arriba. Tiro. Mantengo los brazos arriba. Pongan oído en la letra de esta canción, miren, cómo nos sube el ánimo. Esta mañana amanecí celebrando que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito. Soy bueno. Bueno. Cambio de lado. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto tu volumen. Canciones bonitas, yo vivo todo el tiempo. Apuramos un poquito. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo.
Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea. Vamos, pase virutilla. Contento, brazo arriba. Bajamos los bracitos. Nos desplazamos. Los que están sentados mueven los hombros. Vamos. Para que baile la muchacha. Vamos avanzando. Soltamos los hombros. Última. Arriba, inhalo profundo. Otto. Muy bien. Vayan tomando agüita. Toma agüita y seguimos con la activación. Vamos. Estire esos brazos. Sienta las articulaciones como se van moviendo. A un lado, al otro. Eso, alargue ese brazo. Bato. Al otro. Cambio. Abro. Cierro. Vamos, póngale un poquito de cadera. Cambio de brazo. Eso. Brazo. Batiendo esos brazos. Cambiamos de lado. Ahí. Pie adelante. Hago sonar los deditos. Muevo. Estiro, flecto esa rodilla. Alargue ese brazo. Excelente. Vamos, hidrátese y seguimos. Agüita y seguimos. Ladies and gentlemen, the one and only. Giant Bunny and the Master Mixers. Well, all right, everybody. Rock, bottom,
Vamos, seguimos con la activación. Muevo junto. Brazo. Bien grande. Vamos, atrás. Vamos, atrás, esos pies. Cruza por detrás. Quedo ahí. Suelto la cadera. Muevo esos pies. Rodilla. Bajo cortito. Arriba. Bajo cortito. Los que están sentados, mueva, igual movilice de todos modos esas piernas. ¿Ya? Bajando. Marco adelante. Avanzo. Atrás. Vamos. Avanzo. Muevo manito. Vuelvo. Los que están sentados, mueven los pies y las manos. No voy atrás. Quedó. Adelante. Muevo. Bajo. Arriba. Vamos. Subo. Bajo. Subo. Quedo ahí. Vamos. Y ahora un poquito más lento. Excelente. Un fuertísimo aplauso para ustedes. Ahora sí, nos vamos con nuestra segunda parte de la clase. Ahora es necesario que tengan a mano su pelota, su peluche, su cojín pequeño, ahí lo que tenga usted a mano. Es una pera que está madura y caerá al pensar tal vez en el amor. Aquí sí. Ya, yo por mientras los espero un poquito, mientras ustedes vayan a buscar lo que necesitan o lo que van a ocupar. Ahí ustedes tienen que ingeniársela. Si a lo mejor no encuentran algo, pónganle pausa a la clase, vayan, busquen con tiempo y siguen con la clase. La idea del pause sí es que se den el tiempo necesario y no anden apurados buscando lo que necesitan. No que digan, le pongan pausa y vayan y se acuerden, ay, llegas a otra cosa, y se vayan a hacer otra cosa y no sigan haciendo la clase, ¿ya? Así que a buscar lo que necesitan. Por eso yo siempre les doy un ratito para que no anden apuraditos, no les vaya a pasar algún accidente por ahí, se vayan a caer, a tropezar, a pegar.
que nunca está de uno pasando rápido y pasa y se pega. Yo aquí ando con mi rodilla toda dolorida porque me pegué también por andar apurada. Así que yo por mientras escuchamos aquí la pera madura y los espero. Y el aroma que da su piel, corazón mientras tanto te Ya, espera. me imagino que ya encontraron o por lo menos tienen a mano algo. Si no, también puede ser una toallita que no sea muy grande. Y la envolvemos, le hacemos un nudito y nos sirve para ocuparla también durante la clase. Si ya no encontraron una polera de algodón, un nudito, unos 2 nuditos que quede más o menos redondita, de un tamaño así, o no importa si está un poquito más pequeña, pero que sí me la pueda pasar de una mano a la otra. No que sea tan chiquitita, ni tan fácil de... ni tan corriosa tampoco. ¿Ya? Vamos. Primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adelantar la caderita un poquito de la silla. El tiempo es el que todo cura. Aquí. Derecha, pierna derecha, brazo derecho. Paso por debajo, recibo. Quedo con izquierda y izquierda. Pasa por abajo, recibo con la otra. Ay. Hágalo a su ritmo. No se apure. Preocúpese de que pase bien, de que yo lo pueda recibir de buena forma. Eso, como quien dice, vamos dibujando un 8 con la pelotita entre las piernas. Ahí que no se les caiga. Y mientras perdura mi Señor la pera madura, esperaré para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera. Vamos, levante esa pierna, levante y la rodilla arriba. Igual que la pera madura. La idea también es no estar aquí agachadito. Agachadito haciendo el ejercicio y no, derechito. Ya cuerpo, espalda bien recta. Tronco erguido. Mi Señor la pera madura. Esperaré para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel. Cambiamos. Mantenemos aquí si quieren. Para mejorar la postura pueden apoyarse atrás. ¿Qué voy a hacer? Manito. Perita les iba a decir donde estoy escuchando la pera madura. Manito sobre la pierna madura. Estirado ese brazo. Vuelve. O lo recibe la otra. Lo cambio de mano. Derecho ese brazo. ¿Ya? Vamos. Todos realizando el ejercicio con lo que tengan a mano, con lo que hayan encontrado por ahí. A lo mejor si no pueden hacerlo tan rápido, lo va a realizar más lento. Si a lo mejor no puede tampoco levantar el brazo tan arriba hasta donde alcance, pero sí lo importante no es que esté aquí con el codito flectado, sino que esté derechito. Subo hasta donde pueda, hasta ahí llego. Cambio, brazo derecho, subo. Puede que en un brazo pueda más que el otro. Lo realizo y baja recto, no se dobla el codo. Ya, y subo hasta donde pueda. No por llegar más arriba o más atrás, flecto el codo, sino que... Y acuérdense que vamos abriendo hacia adelante, no hacia el lado, ¿ya? Hacia adelante. Subo lo más que pueda. Bajo. Vamos arriba. Bajo. Patina el coco. Vamos, últimas 2.
Ahora vamos a hacer como si fuésemos a pasar la pelota hacia un lado. A un lado, al otro. El brazo que está al lado, el que vamos tirando, siempre va a llegar más allá que el otro. Pero hay que tratar de tener los dos bracitos puestos para estimular un poquito también la rotación del tronco. La recibo al pecho, doy el pase. La recibo al pecho, doy el pase. Vamos. Te cuesta un poquito, cuesta la rotación del tronco. Vamos, no lo haga tan rápido, porque a veces al regresar nos da el tirón. Vamos. Vamos. Si quiere toma agüita. Repetimos los 3 ejercicios que estábamos haciendo recién. ¿Cuál era el primero? Pues mientras que tomamos agüita, a ver, recuérdese usted, ¿cuál era el primero que hicimos? ¿Se acordaron o no? Vamos con el primero entonces. A ver si era o no era el que decían ustedes. Levante esa rodilla. Espalda derechita. No hombros adelante, sino que hombros atrás. Vamos. Ya lo saben. Realizar el ejercicio. Ya saben que tenemos que dibujar un 8. Si le cuesta, inténtelo con mayor razón aún. Hasta que resulte. Porque yo sé que a todos ustedes no les cuesta. Es sencillo hacer el ejercicio. Lo que sí cuesta un poco es eso, agarrarla bien, que a veces se nos baja, disminuimos el rango articular y nos queda menos espacio y la pelota se nos suelta. O si tienen otro implemento que a lo mejor cuesta un poquito más tomarlo, que no sea una pelotita, que no sea el balón, con mayor razón cuesta un poquito más. Vamos lento, a su ritmo, no se apure. Nadie lo está apurando. Hoy ya estamos fascinados que tenemos 1 hora de clase. No es como cuando estamos presencial. Ya, vayan pensando por mientras cuál es el siguiente movimiento que realizábamos, el segundo. Aquí no los puedo pillar porque no los estoy mirando. A ver si están concentrados o no en la clase. Vamos, ¿cuál es el segundo movimiento que hicimos? Bracito estirado. Arriba. Espaldita bien puesta en la silla. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Cuando a ti te veo, me pongo goloso, pero no lo encuentro. Lo vamos a hacer un poquito más lento para que ustedes igual no se apuren y lo hagamos todos al mismo ritmo. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como. Si tiene una pared atrás, mejor aún. Y puede llegar bien arriba, trate de tocar la pared. Sí, por supuesto, puedes tirar el brazo completo y en extensión arriba, si no, no. Ese es un desafío nada más para los que pueden llegar hasta arriba. El resto se concentra en hacer su mejor esfuerzo. Yo les digo a las chiquillas que tengo en el otro taller, ustedes después de una clase tienen que irse con la conciencia tranquila de que dieron todo en la clase, de que dejaron el 100%, que dieron su mejor esfuerzo. No
importa si a lo mejor no pudieron hacer todos los ejercicios, no sacaron todas las repeticiones o no les resultó todo tal cual como ellos quisieran, pero tienen que irse con la conciencia tranquila de que dieron su mejor esfuerzo en cada ejercicio. Ustedes también. Y ahora a ver, ¿cuál era el último ejercicio? El tercero que hicimos. Piense, me imagino que ya lo tiene, que ya se acordó, así que comenzamos. Ahora tenemos que jugar solos, no podemos darle el pase a nadie, ni siquiera en nuestras clases presenciales. Giro el tronco, giro y sale adelante, giro y sale adelante, al ladito en este caso. No, todo depende de donde lo mire. Vamos, vamos, trate. Llévelo más adelante que pueda, estire ese cuerpo y vuelva. Vamos, cambiamos los 3 ejercicios. Ahora, primero, sentadito en la silla, vamos a pasar hacia un lado, después se devuelve al otro. Ahí sí. Siguiente ejercicio. Voy a ir. A ver. Ahí sí. Vamos a alargar un poquito los brazos adelante. Voy a bajar, voy a subir y alargar. Cuando la pelota esté a la altura del pecho, ahí va. Y el bracito vuelve. Sube a la altura de mi pecho más o menos. Y alargo adelante como si lo quisiera entregar y tuviera el poto pegado a la silla. Así es, como si tuviera el popín pegado a la silla, no lo pudiera despegar, pero me estiro a tratar de entregar el balón. ¿Ya? Ese va a ser el segundo ejercicio. Acuérdense, paso por detrás, el primero, estiro el segundo y el tercero. Vamos a pasar la pelota por sobre la cabeza. ¿Ya? Eso van a hacer. Así que ahora ya. ¿Cuál era el primero? ¿Se acordaron o no? Como ya lo tienen ahí en la mente fresco, vamos a comenzar. Hacia un lado. Un brazo no se queda quieto acá esperando, sino que va a buscar el balón. Vamos. Cuando yo lo tengo firme, ahí lo suelto. Ya. Que no se nos vaya a caer. Piénsalo, cambiamos de lado. Ahí sí. Al otro lado ahora gira el balón. Si antes giraba para un lado, ahora vamos al otro. Hoy en julio se va a abrir otro grupo de adulto mayor para hacer actividad física, así que todos los que sepan ustedes que quieran inscribirse, que quieran participar, que se animan, que se atrevan, que se sientan seguros, que se comuniquen conmigo para poder inscribirlos, ¿ya? Así que tenemos más cupitos
para los adultos mayores que quieran seguir participando de la actividad física de julio en adelante. Vamos, siguiente ejercicio. Adelantamos un poquito la cadera en la silla y nos vamos adelante y nos estiramos lo más que podamos. Y regreso. Vamos. Estiro, acuérdense, popín pegado en la silla. Vamos, estiro, que no se sube el brazo, sino que trato de al frente. Ya, baja el brazo. Vamos. Vuelvo. Estire lo más que pueda. Lento, que no sean movimientos bruscos, porque al estar estirados, regresamos, nos puede dar algún tirón. Ya, así que movimientos lentos. Vuelvo. Vista al frente, tratemos de llevar la vista al frente igual, porque si no nos puede pasar que doblamos la espalda y queremos tener la columna siempre derechita. Hasta donde llegue, hasta donde pueda. Vamos, a lo mejor llego hasta ahí llego, pero siempre que sea su mejor esfuerzo. Vamos, una más. Y por mientras piense qué ejercicio viene después. Vamos. ¿Y qué movimientos viene ahora? Nos vamos atrás. Piernas siempre separadas al ancho de nuestras caderas. ¿Y cómo era? Llevo los dos brazos arriba, bajo los dos brazos. Pelotita sobre la cabeza, no aquí. Sobre, aunque sea aquí. Sí, mientras más arriba, mejor aún. Sigo. Bracitos estirados. Lento, tómese su tiempo. Y vaya pensando cuál era el primer ejercicio que hicimos ahora de esta ronda. No el primero, ya, sino el primero de la segunda ronda. ¿Cuál era? Sigo. Vamos. Última. Y retomamos el primer ejercicio de la segunda ronda. ¿Cuál era? A ver. Vamos, comenzamos. Moviendo la cintura. Eso, vamos. Uno entrega, el otro recibe. Tratamos de hacer un poquito más rápido. La primera vez se entiende, no estaba todavía el ejercicio hecho, no estaban internalizados los movimientos. Ahora ya se lo saben, ya lo realizamos, lo repetimos varias veces la primera vez. Entonces ahora tiene que salir un poquito más fluido por lo menos. A lo mejor si no sale más rápido, sí, más que sea más fluido el movimiento. Y ahora cambiamos al otro lado. La pelota gira hacia el otro lado. Están cansando un poquito los brazos, ¿no? Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. Esta canción me gusta.
Miro las flores, los pájaros que vuelan en el Ahora cielo que ya no azulito. estamos moviéndonos tanto Qué rico me tan siento. activamente como delante, pongan la atención en la letra. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo. Nos deja un lindo mensaje, no hay que quejarse, Esta noche sino me que he visto disfrutar de las gala, cosas me bonitas de la vida pongo que sea y andar contigo, más contentos me por la vida. Vamos, siguiente ejercicio. Adelantamos un poquito. ¿Y qué venía ahora? Estiro lo más que pueda, vuelvo. Contentos. Vuelvo. Vamos hasta donde llega, hasta donde llegue, hasta donde pueda. Vuelvo a mi posición erguido, ¿cierto? Derechito. La columna, vamos. Esta mañana amanecí celebrando que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito, soy bueno, muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo volumen, canciones bonitas, yo vivo todo el tiempo. Eso, estirando. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, Así como nos dice la canción, realizando contento los ejercicios. Esta noche me he visto de Contento gala, porque estamos aquí y ahora todos juntos reunidos y nos podemos mover y podemos realizar nuestros ejercicios, nuestras clases, aunque sea de manera online. Últimas 3. 3. Vamos adelante. 2. Una. Y nos vamos por nuestro último ejercicio. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan o no? Vamos. Por arriba. A que bailen las muchachas. suéltala, pa' que se divierta. Vamos, estiro sus brazos. Vamos, concentrados en ustedes, en los movimientos que realizan. La idea es que el brazo esté estirado, como yo les decía, pero a lo mejor si llegamos hasta acá, todo es bueno. Lo importante es que ustedes realicen los movimientos de la mejor forma posible y que vayan tratando de ir mejorando día a día. Pero para eso se necesita el esfuerzo de ustedes, la constancia, la perseverancia y las ganas de realizar las clases bien seguido. Y la decisión también. Que digan, yo hoy día decido moverme, hoy día decido estar mejor, sentirme mejor también. Y esto ya en el adulto mayor no es un trabajo, bueno, la actividad física nunca es un trabajo a corto plazo, pero un trabajo a largo plazo. De aquí a siempre. Para mantener activo nuestro cuerpo. Para poder que nos rinda en el día a día en todas nuestras actividades. Vamos. Últimas 4 pasaditas. 4. 3. 2. Y la última. Excelentísimo. Vamos. Un fuertísimo aplauso para ustedes. Descansen esos bracitos. Ahora vamos a elongar un poquito. Pero antes tomen agua. Importantísimo también beber agua todo el día. No sé si les he comentado a ustedes, pero yo tengo esta botellita de 1 litro. Me queda todo esto para terminar mi primer litro de agua del día. Entonces ahí ya sé que a lo mejor tengo que apurarme un poquito más, porque si no se me va a ir el día y no voy a alcanzar a tomar mis 2 litros de agua. Ya. Vamos, soltamos nuestros brazos. Inhalo y exhalo profundo, suelto, suelto. Entrelazamos los deditos
estiro hacia adelante, pies separados al ancho de nuestras caderas, al ancho de las patitas de la silla. También es una buena referencia, que por lo general la silla no tiene las patitas tan juntas, y para que sea una silla firme tiene que tenerlas más o menos separaditas. Vamos, me sujeto del espaldar de la silla, estiro hacia adelante, bajo el pecho lo más que pueda, hombros atrás. Vuelvo arriba suavecito, estiro, punta de pie mirando el techo, la otra pierna va firme, apoyadita ahí, y bajo. Inclino el tronco derecho hacia adelante, no estoy aquí encorvadito, sino que baja derecha la espalda desde la cadera hacia adelante, y ahí ya cuando sienta que va tirando la parte posterior de la pierna, me quedo ahí, mantengo un poquito la posición. Jive Bunny and the Master Mixers. Well, all right, everybody. Bum, bum, boom, bum, 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 toot-a-toot. Oh, rude. Toot-a-toot. Oh, rude. Vuelvo arriba suavecito, cambio, vamos, inclino hacia adelante, vuelvo suavecito, tomo aire profundo, boto, una más, boto. Aquí, los pies van parejitos con la rodilla, ni muy adelante ni muy atrás, sino que van la rodilla bajo mis tobillos, la cadera un poquito más adelantada, inclino hacia adelante, abrazo mis piernas con fuerza ahí, que sienta que están estirando los músculos de la espalda. Suelto suavecito, voy arriba. Y ahora sí, nos damos todos un fuertísimo aplauso de finalización de clase. Ahora lamentablemente a nadie le toca el muy bien, muy bien, muy bien, porque estamos todos por separado. Igual sería lindo realizar el muy bien, muy bien, muy bien, y nuestro grito ahí para finalizar cada uno en sus casas. Si están solitos, porque si están acompañados van a decir, ¿qué les pasa? Pero también, esta cosa también es muy importante. Traten de sumar más gente que participa de esta clase de adulto mayor. Ustedes ya saben lo bien que nos hace, no tan solo para el cuerpo, sino también para el alma. Y traten, bueno, eso es muy respetable la posición que tengan ustedes, pero es importante que se animen a salir un poquito a lo mejor más de las casas y a estar con más gente. Acá tratamos de tener la mayor cantidad de medidas de seguridad para que ustedes puedan realizar nuestras clases de la mejor forma. Tratamos de que los implementos no se compartan, tener lavado de manos al inicio y al salir de la clase también es importante que lo realicen. Ustedes siempre andan con su alcohol gel, mascarilla la mayor cantidad de tiempo en el que estamos en la clase. Ya cuando estamos muy separados, cuando tenemos el espacio necesario, ahí nos sacamos la mascarilla un poco, pero en general la clase se realiza también con mascarilla. Y tratamos de facilitarle la mayor cantidad de cosas que nosotros podamos, tanto como medida de seguridad, tanto espacio físico, tanto implementos para realizar la clase. Así que no se desmotiven, no dejen que esta pandemia nos eche abajo, traten de seguir siempre con el ánimo arriba. A veces es un poquito difícil, pero yo sé que se puede. Depende de nosotros también. Otra decisión importante también que nosotros tomamos día a día, que es salir de nuestras casas con la mejor disposición posible. Aunque a veces ya hemos tenido un día fome o un comienzo de día un poco difícil, nosotros también tomamos la decisión de cómo enfrentamos el resto del día y tratemos de enfrentarla siempre de la mejor forma. Yo sé que a veces no se puede, cuesta mucho, pero hay que tratar de hacerlo. Ahora sí me despido, les mando desde acá un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sigan cuidándose mucho en sus casitas para que cuando ya retomemos la normalidad no falte ninguno. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.